Bueno, y además con esta imagen, vamos. Bueno, ¿Se escucha bien? sí, Porque es que el otro día había un problema. sí. No tan cerca, no tan cerca. Bueno, yo creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, el tema de hoy es especialmente bonito y yo lo único que puedo hacer es hacerlo feo, pero el tema en sí tiene un interés que a poco empeño que yo le ponga va a resultar atractivo. Esta charla la idea de esta charla procede de una exposición que hemos finalizado la semana pasada y creo que es una buena idea hacer un recorrido por las ideas que se han expuesto en los libros que hemos tenido expuestos durante más de 3 meses. Y lo que vamos a hacer es un recorrido brevísimo por la astronomía a partir de los libros, sobre todo a partir de los libros que hay en esta universidad, hasta el siglo XV y principios del XVI. Evidentemente que naturalmente al hablar del siglo XV vamos a hablar de Zacut. Ante un programa tan ambicioso tengo que ir rápido, pero creo que es bueno que queden las ideas y al final daré direcciones para el que quiera saber más, indicar la forma de acceder. Bueno, ante todo, gracias por asistir, naturalmente. Cuando hablamos de astronomía, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo y yo creo que desde el principio de que el hombre empieza a pensar, es hombre, empieza a mirar el cielo y empieza a construir leyendas y no solo leyendas, se empieza a dar cuenta que hay estaciones y que las estrellas que se ven en una época no se ven en otra y que se repite. El cielo es como una película que se va repitiendo. Eso fue muy importante porque es la forma que se tuvo de medir el tiempo informalmente. Sabemos, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, los egipcios, pues directamente, no voy a andar si me leo con la animación voy a perder tiempo. Los egipcios, pues, sus cosechas las plantaban, las cultivaban a partir de una estrella que era Sirio. Ahí pueden ver, por ejemplo, algunas referencias literarias que hacen claramente referencia a la relación entre el tiempo, las cosechas y el cielo. Es decir, no estamos muy atrás en el tiempo. En algún momento también se empezaron a construir historias mitológicas. Mitología que existía a nivel de la Tierra, pues uno la proyectaba en el cielo. Hay un trabajo de Eratóstenes que se llama Catasterismo y que es justo esta idea, como una leyenda que se cuenta, uno la lleva al cielo y la acaba contando a partir del cielo. Vamos a irnos a la época para mí clave. La época clave es Mesopotamia, el final del periodo neoasirio, estamos en el año 1000 antes de Cristo, más o menos, y ahí se empieza ya a sistematizar, a hablar de forma casi científica, diría yo, del cielo. Todo el mundo, ahí lo tengo puesto para que se entienda qué abarcaba Mesopotamia, la actual Irak, Irán, Siria, y hay ciudades míticas, ¿no? Que todos nos recuerdan, sobre todo los que nos formamos con la Biblia, y nos vienen muchas palabras de ese momento. De esta civilización nos queda un conjunto de tablillas que están en el Museo Británico, que recomiendo verlas, que es Mulapin. Estas tablillas están escritas en acadio y en cuneiforme. Estas están traducidas, hay gente que ha sido capaz de traducir estas tablillas y lo que dicen los traductores es que, por ejemplo, ahí pone arado en acadio y arado o carro. Es decir, algunas de las constelaciones de las que ahora hablamos, sus nombres nos vienen de hace 3000 años, de algunas de ellas. Pero aquí, y por eso pongo esto, porque en esta misma tablilla surge otra idea importante, y es la idea, por lo menos que está escrita, es la primera vez que lo vemos escrito en el sentido casi moderno, que son
constelaciones zodiacales. Ellos se dan cuenta que hay como constelaciones en el cielo que influyen más que otras. ¿Por qué piensan ellos que van a influir más que otras? Porque siguen la misma trayectoria que el Sol y la Luna. Y a estas le llaman zodiacales por otra idea que había, de que asociaban animales en fin, dividen el cielo, el año, en 12 fracciones, que son los meses. Los meses nos vienen a nosotros de esta época. Lo que recorría el cielo en 30 días, pues eso era, en principio, lo que era un signo zodiacal. Lo que pasaba en 30 días de recorrido del cielo. De ahí viene la idea de signo zodiacal. Y pensaban que estos signos zodiacales, que tenemos que tener muy claro, como ya lo explicaré, que no es constelación zodiacal, signo y constelación en algún momento se relacionan. Es decir, se le llama a la constelación de Tauro el signo de Tauro, pero son diferentes. Lo que pasa es que más o menos en el siglo V a.C., el signo de Tauro se asocia a la constelación de Tauro, pero no ocupan la misma extensión. Los signos ocupan la 12ª parte, porque son lo que el cielo recorre en 30 días, mientras que las constelaciones tienen distinto tamaño. Pero su origen viene de ahí. Había pensado esta gráfica para explicarlo, pero veo que lo he hecho en una versión más reciente de PowerPoint y me ha jugado una mala pasada, da igual. De aquí vamos a ir entrando un poco más hacia el presente cada vez. La idea de esta neoasiria se transmite a la Hélade, que recordemos que es Grecia, y sobre todo toda esta zona. Hubo un desarrollo cultural enorme del siglo V, a partir del siglo V a.C. hubo un desarrollo enorme. Y ese desarrollo afectó a la astronomía. De esa época hay una serie de grandes astrónomos de los que desgraciadamente nos ha llegado muy poco, pero lo poco que nos ha llegado es muy bueno. Bueno, una idea que surge ahí es que por primera vez surge la idea de que la Tierra es redonda. En el siglo V a.C. ya la gente culta sabía que la Tierra era redonda. Estoy hablando de hace 2500 años. No voy a explicar cómo habían llegado a ellos para no hacer excesivamente larga la conferencia, pero habían llegado a esa. Y a su vez habían supuesto, la Tierra permanecía fija y había una serie de esferas transparentes en las que en la última, lo que se llamaba la 8ª esfera, estaban dibujadas las estrellas. Y como después veremos, en la 9ª esfera estaban los signos. Los signos eran los que van a influir sobre las personas. Y en la 8ª esfera están las estrellas. Y después vamos acercándonos y en la esfera más próxima estaba la Luna. Bueno, esta idea realmente ya es revolucionaria. O sea, esto ya es un pensamiento, empieza a parecerse al pensamiento científico, intentar entender las cosas. Y el mayor astrónomo de la antigüedad es Hiparco. Desgraciadamente de Hiparco apenas nos ha llegado nada de él, muy poco para hablar con propiedad, pero se nos ha llegado un texto importante que son unos comentarios a Arato, y después nos ha llegado más recientemente lo que veis ahí. En un palimpsesto estaba escondido, recordad que un palimpsesto es el texto que queda escondido cuando uno un pergamino, sobre todo un pergamino, lo reutiliza, la imagen original queda grabada, el texto original, por mucho que uno lo borre. Pues fijaos, en este texto lo habían borrado 2 veces, pues en el último hay un texto de Hiparco. Hiparco estamos hablando del siglo II a.C. Hiparco inventó muchas ideas. Fijaos, una de las ideas que inventó, o por lo menos que utilizó, es una idea que se usa actualmente en astronomía, que es cómo posicionar un astro en el cielo, es decir, la idea de coordenadas, o la idea, sí, de coordenadas. Hoy todo el mundo maneja GPS, pero para las estrellas hay algo parecido, es decir, latitud y longitud. Pues estas ideas de latitud y longitud, esta ya la usaba Hiparco y establecía
como punto de referencia lo que se llama el punto Aries, al empezar, que es justo el equinoccio de primavera. Ese era el grado cero. La Tierra, realmente hoy sabemos que el Sol, la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero antes se pensaba que era al revés. El caso que a lo largo de un año vuelve a su misma posición. Y eso es lo que le llamaron año solar. Y fijaos cuál es el punto cero. El punto cero se suponía que era donde estaba el signo de Aries. Y este se tomaba siempre como referencia. Y los signos eran fijos. Decía, equinoccio de primavera. Ahí empieza Aries. Grado cero, el punto cero de Aries es cuando se da el equinoccio de primavera. Pasan 30 grados y se le añade el siguiente signo y así sucesivamente. Ahí están apuntados la división de cómo se dividió el cielo en sectores, en 12 sectores. Eso era muy útil porque permitía posicionar los astros. Estos señores sabían medir, es decir, aunque el telescopio se inventa en 1608 y empieza a usarse en 1609 y 1610, realmente estos señores sabían medir la posición, porque de lo que se trataba es, ante todo, de medir ángulos. No podían ampliar. Las estrellas eran puntos, la Luna no veía los cráteres ni nada de eso, pero eran capaces de posicionar una estrella. Empleaban distintos instrumentos y desarrollaron instrumentos muy sofisticados. Aquí está un poquito más explicado, pero no voy a entrar en detalle de cómo se construyen coordenadas para posicionar astros. No voy a explicar. Lo que sí quiero explicar, porque es muy curioso, para que veáis con qué precisión se posicionaban los astros, es algo que se dio cuenta Hiparco, y es que la Tierra tenía un giro de peonza, como una peonza que tarda en dar un giro completo 26.000 años. Es decir, ¿eso qué hace? Que las posiciones de las estrellas se vayan desplazando ligerísimamente de un año a otro, menos de 1 grado en un siglo. Y esto se da cuenta este señor hace 2.200 años. Consecuencia, por ejemplo, lo que hoy decimos que es el norte, y que es el norte celeste, la estrella polar, en otra época, en la época del Imperio Antiguo Egipcio, estaba la estrella Tubán. Y así irán pasando por distintas estrellas. La mayoría de las veces el norte celeste no enfocará ninguna estrella, pero, en fin, este fenómeno es sorprendente, es decir, que nadie piense que el norte está siempre ahí. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto tiene una consecuencia curiosa, y es que las constelaciones, que son estrellas, se van desplazando de acuerdo a este ciclo, mientras que los signos zodiacales no, porque los signos zodiacales toman como referencia el punto Aries del Sol. Consecuencia, signos y constelaciones se van desacoplando con el paso del tiempo. Yo leo a veces en la prensa, la NASA ha dicho que los astrólogos estaban totalmente equivocados. Y eso es mentira. Los astrólogos ahora, la astrología es una pseudociencia, pero en esta época, y la idea de signo es correcta desde el punto de vista geométrico. Que no se piense y dice, no, tu signo es otro. No, es referente a una constelación, pero a tu signo sigue siendo el correcto, ¿no? Ahí lo comparo para que se vea. Esto es una curiosidad. La astrología es una pseudociencia, pero tuvo su papel, y un papel importante en el pasado. Quiero intentar siempre pensar como se pensaba en el pasado, aunque sé que eso no es posible. Fijaos, aquí comparo los signos zodiacales. Y veis que ocupan 30 días, según ya lo habían definido los asirios. Pero vemos que las constelaciones zodiacales, cuya extensión exacta se definió en 1931, aunque el concepto de constelación es muy antiguo, pero la definición actual de constelación en cuanto a su extensión, esa es mucho más reciente. Entonces veis que estos tienen todos 30 días prácticamente, y aquí veis que tienen distinto tamaño. No tiene sentido relacionar una con otra, son conceptos distintos. Esto lo cuento simplemente como curiosidad. Vamos a seguir avanzando. Hiparco es siglo II a.C.,
Y sus libros, como he dicho, prácticamente están perdidos. Lo mismo que grandes libros de la antigüedad. Sería maravilloso poder recuperar los libros no solo de la astronomía, sino de la literatura, que no conoceremos que se hizo en esa época. Bueno, afortunadamente, en el caso de la astronomía, en torno al año 140, 150, 160, vivió un astrónomo sensacional, que es Ptolomeo. Y Ptolomeo vivió en Alejandría, norte de Egipto. Alejandría, norte de Egipto, este señor probablemente, al igual que Hiparco, trabajaba en la biblioteca de Alejandría. Y la gran suerte que tenemos es que Ptolomeo lo escribe todo en un libro, en 2 libros que ya veremos que conservamos. Uno es un referente incluso de la ciencia actual. Su libro es Sintaxis Matemática, que lo conocemos como el Almagesto. Este libro es decisivo porque es el primero que crea un modelo para predecir las posiciones de los astros, del Sol, de las estrellas más sencillo, pero de los planetas, predecir eclipses. Esto estaba ya, la matemática que estaba ya en este libro. Le faltaban los datos, tenía datos, pero no era lo suficientemente preciso. Pero tenía el modelo. El modelo es el modelo tolemaico. Y después tenía otro libro que escribe él después del primero, del Almagesto Sintaxis Matemática, que es el Tetrabiblos. Lo escribe el mismo señor, que es un genio, sin lugar a duda. Y el Tetrabiblos, él pensaba, ahora pondré alguna palabra suya, si los astros influyen tanto sobre las cosechas y sobre todo, pues tienen que influir sobre las personas. Hoy sabemos que no es así, pero el razonamiento era impecable. Y escribe un Tetrabiblos dedicado a ese tema. Y es particularmente interesante, su influencia fue brutal. Fue mayor que la del propio Sintaxis Matemático Almagesto. En los estudios de medicina, el Tetrabiblos, porque influía muchas cosas, entre otras cosas cómo influían en los órganos del cuerpo y todo eso, ese corpus de pseudoconocimiento, pero la gente creía en ello, permaneció durante 1500 años y en las cátedras de medicina se estudiaba. De hecho, los astrólogos actuales todavía lo siguen usando. Hay que decir que durante un periodo largo, hasta el año 1600 y bastante, los astrólogos y astrónomo eran no exactamente sinónimos, porque ellos sabían lo que es astronomía. Astronomía es mecánica, digamos, matemática. Y astrología es predicción, algo más esotérico. Ellos sabían perfectamente y diferenciaban, no era sinónimo, ellos lo diferenciaban. De hecho, en la introducción al Tetrabiblos explica claramente Ptolomeo la diferencia entre una y otra. El hecho es que eran las mismas personas y los astrólogos preferían llamarse astrólogos porque ellos vivían de la astrología. Es decir, yo sostengo que la astronomía se ha desarrollado más gracias a que existió la astrología. Consiguieron un método de financiación. Los astrólogos, ¿quién le va a pagar por ver el cielo? Pues probablemente solo podrían hacer los millonarios, pero en este caso, gracias a que los poderosos querían saber que le hiciesen predicciones y se las creían, y los propios astrólogos, estoy seguro que también se las creían, pues daban dinero para eso. Y después no solo los muy poderosos, después acabó llegando a los médicos. Los médicos necesitaban la astrología incluso para hacer una sangría. Había días que eran los que se consideraban adecuados para hacer una sangría, un tratamiento médico horrible, pero que se practicó durante siglos. Bueno, esto ya es, entrando un poquito en el libro de Ptolomeo, en el Almagesto, fijaos qué curioso, por ejemplo, para que veáis cómo posicionaba una constelación en el cielo. Pensemos en Leo. La constelación de Leo es fácil distinguir y no hay que ser muy imaginativo y se parece a un león.
Cuando te lo han dicho, pues acabas viendo ahí el león. Bueno, pues fijaos que la traducción que se hizo de este libro fue, el libro originalmente se escribió en griego. A nosotros nos llegó en latín a través del mundo árabe. En el mundo árabe del griego se tradujo al árabe y del árabe se tradujo en Toledo al latín. Y esta es la que se difundió. Y esta es con la que se trabajaba en la Edad Media en toda Europa, sobre todo en España y en esta parte de Europa. Era con la versión latina. Bueno, dice, la estrella que está en el orificio nasal. Fijaos, esto es una descripción de Leo y lo que uno imagina, un león, y te va indicando la estrella de forma descriptiva. Solo alguna, como esta, la que está en el corazón, que es Régulo, que le pone nombre, porque en la antigüedad 10 o 12 estrellas tenían nombre, la demás era descriptivo. Pero había algo mucho más importante, y es que hay coordenadas. Como dije antes, había coordenadas como la latitud y la longitud, pero fijaos algo importante. Te dicen qué sector está, ese es el sector de Cáncer. Es decir, y ahí están las coordenadas dentro del sector de Cáncer. De esta forma, tú podías saber objetivamente dónde estaba cada estrella. Y fijaos una cosa curiosa, como un ejemplo de que la constelación y el signo son distintos. Esta es la constelación de Cáncer, solo he puesto algunas estrellas, y aquí veis que la constelación de Cáncer está repartida entre los signos de Cáncer, que es abajo, es la constelación de Leo, y los signos están repartidos entre el signo de Leo y el signo de Cáncer, porque simplemente el Leo ocupa más de un signo. Bueno, esto viene del Almagesto. Pues esto lo tiene recogido para 1022 estrellas, las que se veían desde Alejandría, en esa época. Probablemente él había recurrido, seguro, a otros astrónomos anteriores y había hecho una recopilación. Y fijaos que tiene otra información interesantísima. Fijaos en esa columna, aparece un número, 4, 3, ese número indica la magnitud de la estrella. Una estrella 1 es una estrella muy visible, una estrella 5 es muy poco visible. No había ninguna que tuviese más de magnitud 6. Y esta idea se sigue utilizando en la astronomía actual. O sea, fijaos qué cantidad de información hay en lo que llamamos un catálogo de estrellas. Y esto es un catálogo de estrellas del año 150 después de Cristo. Bueno, este es el siguiente texto de Ptolomeo, que es el Tetrabiblos. Bueno, fijaos, aquí él define claramente lo que es astrología y de lo que es astronomía. No voy a entrar en detalle, simplemente dejarlo que ellos lo tenían claro. Ellos sabían lo que es astronomía y lo que es astrología. Y aquí lo define. Esto es la introducción al Tetrabiblos, que también se extendió por Europa en su versión latina, el cuadripartito, desde el siglo XIII en adelante, se repartió por Europa y se utilizó. Fijaos, voy a leer simplemente el principio del una parte del Tetrabiblo porque es muy bonito. Porque el Sol, junto con el ambiente, siempre está afectando de alguna manera todo en la Tierra, los labradores y pastores, a partir de los vientos que prevalecen en el momento de la fecundación y de la siembra de la semilla, la calidad de lo que resultará. Bueno, él va haciendo una descripción y va diciendo que eso está relacionado con las estrellas, que es cierto, sobre todo con el Sol. Dice, si un pastor sabe que esto ocurre en tal fecha, pues si no sabemos lo que le pasa a las personas, porque no sabemos suficiente del cielo. Si supiésemos mucho del cielo, podríamos prever la vida de las personas. Quiero decir que una versión científica, una versión moderna de esta idea la propuso Laplace, un científico de primer nivel en el siglo XIX. Evidentemente hoy sabemos que no es posible,
que no es posible ni siquiera tiene sentido, pero el razonamiento es impecable. Bueno, el libro que como dije está escrito en Alejandría, pues le van a suceder muchas cosas y se van a conservar por pura casualidad. Primero, el Imperio Romano se divide. Aquí desaparecen, por lo menos hay constancia de que aquí desaparecen los grandes libros científicos, desaparecen. Roma cae en la decadencia y no se conservan libros, al menos de científicos relevantes de esta época. Se conservan en el Imperio Bizantino y el Imperio Bizantino se transfiere al Imperio Árabe. Y el Imperio Árabe es una forma genérica de hablar porque hubo muchos imperios, pero hubo uno especialmente relevante que fue el abasida. Este es muy interesante porque es del siglo VIII, recordáis las Mil y una noches, y su sucesor de Al-Ramí es Al-Mamún, pues era como un adelantado a Alfonso X el Sabio, y este es el que hace que se traduzcan los libros griegos que se han traído de Bizancio, entre ellos el sintaxis matemática, se traduce y por eso se le pone el Almagesto, el más grande. Y este libro acaba en España, a través del mundo árabe, a través de los omeyas, acaba en España. Y no voy a contar la cantidad de cosas que se desarrollaron en esta época, la época abasida. Para mí es el origen de la ciencia moderna. No voy a prolongarme en ese tema, simplemente lo lanzo ahí. Muchas de las ideas de la ciencia moderna que no se cuentan tienen su origen en esta época. Las civilizaciones caen y desaparecen. Y lo que en un momento es esplendor, 3 siglos después ha desaparecido. Pues aquí pasó algo parecido. Fijaos, los astrónomos árabes o islámicos de esta época fueron tan importantes que cuando se inventa el telescopio y se le ponen los nombres a los cráteres de la Luna, muchos de ellos toman nombres de astrónomos árabes. Como anécdota, cuando yo estaba preparando la exposición y me encuentro con Albatanius, Afraganus, con una serie de astrónomos árabes, yo practico la astronomía. Esta foto es mía. Y miro esos cráteres que hay ahí y los identifico. Mi programa o una carta astronómica me permite identificarlo y veo y digo, pues si son el nombre de los libros que yo estoy ahora manejando. Eso significa que eran muy apreciados, que eran realmente apreciados en Occidente. Estos libros se tradujeron del árabe a Occidente, a España. La mayoría de ellos entraron a través de España, pero el hecho de que en el siglo XVII, que es cuando se le ponen al principio los cráteres de la Luna, se le pongan estos nombres, indica que se valoraban. No solo se le ponen los nombres, sino que sus libros se traducen. Aquí tengo uno de los libros que se traducen. Este es uno de Afragranus, que es un gran astrónomo de esta época, y aquí viene una cosa muy curiosita que no voy a entrar en ella, que es la dimensión de la Tierra. Bueno, pues esta dimensión de la Tierra, incluso lo que aquí viene, exactamente cuál es, 20.400 millas, el señor Colón, hay referencias de que usó esta dimensión, pero probablemente, por lo menos así lo citan, cometió el error de interpretar esa milla, que es milla de Almaganus, de Al-Mamún, que es 1,9, interpretarlo como milla romana y redujo el tamaño de la Tierra al 25%, un error de conversión de unidades que de rebote le permitió descubrir América. Esto en milla romana es 32.000 kilómetros, en milla árabe de Al-Mamún es 40.000 kilómetros, que es un tamaño muy exacto. Este es un error de consecuencias importantes, pero la información era correcta, la árabe. En esta época se siguen desarrollando en el mundo árabe, se desarrollan instrumentos de medida astronómico y algo más que eso. Fijaos, el astrolabio en particular, no equivocar con el astrolabio náutico, que es otro, es un auténtico reloj. Este permite saber las horas de día y de noche, las horas de día basada en el sol y de noche basando aquí hay una serie de referencias a estrellas y colocando esos punteros,
tú puedes saber la hora que es de noche. Y eso era relevante sobre todo en el mundo occidental, después para los monjes, y aquí pues era para los imanes o el equivalente árabe, ¿no? Es decir, era un auténtico reloj, pero fijaos que estas ideas permitían desarrollar la astronomía. Hechos religiosos permitían desarrollar la ciencia de la astronomía, porque para hacer esto había que saber mucha astronomía. Los que lo desarrollaron sabían mucha astronomía, y uno de los que la desarrolló más fue Azarquiel, en Toledo, y murió después en Sevilla. Bueno, de aquí, del mundo, estamos en el mundo islámico. España, estamos en un periodo que se ha dividido en taifas, y en Toledo también se da otra situación favorable, que es donde se conservan, hablan de la Escuela de Traductores de Toledo, probablemente no existe como escuela formal, pero existe como idea. Y ahí pues están todos estos libros y se siguen, y ahí está Azarquiel, que desarrolla equipos de medida. Azarquiel desarrolló, entre otras cosas, desarrolló varias cosas interesantes, que no voy a entrar aquí en detalle por no extender esto en la conferencia, pero simplemente diré que una de las cosas que desarrolló fueron la zafea, que es un tipo sofisticado de astrolabios. No voy a entrar en el detalle. Hay que decir una cosa. El modelo que describía el movimiento de las estrellas, de los planetas, era el modelo tolemaico. Pero manejar ese libro era realmente complicado. Estaba al alcance de muy pocas personas. ¿Qué es lo que hicieron los astrónomos de esa época? Pues los astrónomos de esta época, este es lo que subyace en el modelo, pues fue crear tablas. Sobre todo crearon tablas, innumerables tablas bien hechas, con buenas medidas, de forma que permitiesen aplicar el modelo tolemaico de forma sencilla. Cada librito que fabricaban, que escribían, iba precedido de unos sid o cánones o reglas de uso que una persona inteligente con un poquito de formación podía acabar calculándote dónde va a estar Marte dentro de 2 años a tal día. No sabía emplear método tolemaico porque era realmente complejo, pero sí sabía usar unas tablas. Y esto es lo que se hizo en la época árabe. Se mejoró mucho las medidas para afinar, para que los valores de las tablas fuesen correctos, y se hicieron cada vez tablas más sofisticadas. En particular en Toledo se hicieron las tablas más sofisticadas de la que está detrás Azarquiel, que fue las tablas toledanas. Cuando Toledo pasa al Toledo cristiano, es ocupado por Alfonso VI y después acaba imperando allí Alfonso X, pues Alfonso X lo que consigue es que le hagan unas tablas a la imitación de las toledanas, pero mejores. Y para eso, durante una serie de años, están haciendo observaciones astronómicas de precisión. Eso fue muy importante, incorporar medidas. Y estas son las tablas alfonsíes que marcaron la astronomía europea durante 3 siglos. Fueron la referencia. Estas llegaron hasta Copérnico, y de hecho Copérnico las cita, igual que cita Copérnico, el astrónomo que revoluciona después del modelo geocéntrico, heliocéntrico, a varios de los astrónomos árabes que he dicho antes, como Al-Batani, por ejemplo. Bueno, pues fijaos, España, para ser exacto, lo que entonces era en la península ibérica, los reinos hispánicos, están en lucha, y estas tablas, que eran tan sensacionales, se pierden. De hecho, conservamos los cánones, pero no conservamos las tablas numéricas. Afortunadamente, las tablas han ido desde Toledo, desde España, han acabado en París y se han distribuido por las universidades europeas. Y eso fue una suerte porque se distribuyeron, pero fue la referencia durante 3 siglos. Si comento después, si me da tiempo, después comentaré que el año gregoriano se sacó de esas tablas. Se sacó a partir de los valores de esas tablas. Bueno, y ahora ya entramos en
en la época de Zacut. A mediados del siglo XV, 1962, creo que es la fecha que se suele asignar, se funda en la Universidad de Salamanca la Cátedra de Astrología. Para la Cátedra de Astrología se trae a un astrónomo polaco, que es Nicolás Polonio. Y este Nicolás Polonio trae una versión de las tablas alfonsíes, que la simplifica y es la que enseña en Salamanca. Bueno, pues esto es, de nuevo, vuelven a España a través de Salamanca las tablas alfonsíes. Una versión adaptada para las coordenadas de Salamanca. Eso lo hace Nicolás Polonio. Nicolás Polonio, hay que decir que todo esto que estoy contando, los astrónomos, ante todo, eran astrólogos. Es decir, ¿por qué este señor enseña astronomía a los médicos? Porque los médicos tienen después que, a partir del tetrabiblos y el centiloquio y una serie de normas, como veis ahí, pues forma parte de su formación. Pero a él lo contratan, ante todo, para apoyar a la cátedra de medicina. De hecho, ellos mismos pasaban de una cátedra a otra, y muchos de ellos acaban ejerciendo de médicos, otros en la cátedra de lógica. Y aquí se suceden una serie de catedráticos. Yo distinguiría Juan de Salaya, por lo que más se le recuerda a Juan de Salaya, aparte por alguna cosa que contaré más adelante, es porque va a traducir un texto fundamental de Zacut, al que me referiré más dentro de un momentín. El otro es Diego Ortiz de Calzadilla, que es el que se van sucediendo en la cátedra. Este Diego de Ortiz de Calzadilla hizo un vaticinio astrológico sobre quién ganaría la guerra de sucesión española o castellana, y dio por vencedora a la Beltraneja. Acabó exiliándose. Esto es así. Después le sigue Fernando Fontivero, que se acaba metiendo a fraile y entonces renuncia a la cátedra de astrología. Todo sabemos de ellos a través de una serie. Curioso, no tenemos textos en la biblioteca de estos señores, casi nada. Esto acabaron en la biblioteca bodleiana en Londres. Bueno, no creo que es en Oxford. Y hemos tenido acceso a ellos, ya afortunadamente hay acceso, y sabemos las cosas que escribieron a través de estos textos, que es curioso. Su origen es Salamanca y no sé cómo llegaron a Oxford, y es de donde se conserva. Y aquí viene la gran figura de la época. La gran figura europea había sido la gran figura Johann Müller, es regiomontano, es la gran figura europea que muere joven. Y en esa misma época, en la Salamanca del siglo XV, en 1452, nace Abraham Zacut. Abraham Zacut viene, pero es el tercero o el cuarto miembro, digo por generación, de una familia judía que se había venido de Francia al ser expulsados los judíos de Francia y se establecen en Salamanca. Bueno, pero este ya era salmantino porque llevaba 3 o 4 generaciones aquí. Y aquí escribe muy joven, lo debe acabar en torno a los 25 años, porque lo dice él, un libro que va a ser el Jalgibur o la Gran Composición. Este es su gran libro. Y es una versión muy sofisticada. No voy a poder entrar en detalles de las tablas alfonsíes. Es mucho más completo, más fácil de usar. Ahí pongo simplemente algunas de las cosas para las que se pueden usar las tablas, perdón, el Jalgibur o la Gran Composición. Aparte de sus usos astrológicos, tienen muchos usos astronómicos. Del Jalgibur se hacen versiones, adaptaciones.
que no se sabe hasta qué punto él colabora o no colabora. Eso es, el núcleo siempre es el Hadzibur, pero hay que decir que se hace una adaptación en Portugal que tuvo mucha relevancia. Esa adaptación, que es el Almanaque Perpetuo, acabó en la Biblioteca Colombina. En concreto, se sabe que una versión de ella la tuvo Cristóbal Colón. Y desde luego la tuvieron los portugueses y probablemente, porque así, al menos ellos lo describen así, aunque no era su propósito inicial, se podían usar, por ejemplo, para determinar la latitud en cualquier sitio, entre otros sitios en el mar. No es ajena la navegación a algunas de las tablas del Hadzibur. No era el objetivo, pero es utilizable, y en el arte de la navegación, el arte de marear, que he comentado aquí antes, hace mención a cómo se usaban este tipo de tablas, por ejemplo, para navegación y otras cosas. También Cristóbal Colón se sabe que tenía un libro del Hadzibur que ahora se conserva también en la Biblioteca Colombina. Su hijo, para quien no lo sepa, su hijo Fernando o Hernando Colón era un auténtico erudito, era un personaje eruditísimo, y se empeñó en hacer una super colección de libros que se conservan muchos de ellos, y entre otros se conservan varios libros de Zacut. Es curioso. Y están en la Biblioteca Colombina en Sevilla. Uno de esos libros que procede de la Biblioteca de Sevilla, perdón, de la Colombina, es el Tratado Breve de las Influencias del Cielo. Fijaos, hay un paralelismo entre Ptolomeo y Zacut. Ptolomeo escribe un gran libro científico. En este caso, Abraham Zacut escribe un gran libro científico, Hadzibur, pero a su vez Ptolomeo escribe un libro astrológico, el Tetrabiblos, y aquí hace lo mismo Zacut. Yo creo que se lo creía, pero también era porque necesitaba recursos económicos. El Tratado Breve de las Influencias del Cielo. Este es un libro astrológico y este lo va a escribir en Gata, porque va a haber un mecenazgo, un mecenas, Pimentel, que lo va a mantener hasta el año, no se sabe, llega allí en torno al año 1980 y poco, y aparece en Portugal en torno a 1993. Pues en ese tiempo, pues probablemente permaneció en Gata. Y escribe este libro que, insisto, es un tratado astrológico. De nuevo, hace muchas referencias de astrología médica o natural, y también incluye referencias a la astrología meteorológica. No es científico, pero, insisto, lo importante es que uno se lo crea. Y probablemente también por eso, cuando él se va a Portugal en 1492-93, probablemente él se sabe que hace trabajos para João II y para don Manuel I, probablemente tiene que ver con asesoramiento marino, que puede ser real, que tenga que ver con cómo orientarse, como la latitud y todo esto para la navegación, y también para temas meteorológicos. El caso que en 1496-97 Zacut tiene que abandonar Portugal porque son expulsados los judíos de Portugal. Se va al norte de África, probablemente a Túnez, y anda deambulando por distintos sitios hasta que muere en 1514 o 15 en Jerusalén. Hay que decir que él hizo otros trabajos que están muy apreciados en el mundo judío, como trabajos sobre genealogía. Él es apreciado en el mundo judío no por su trabajo científico, que también, pero sino sobre todo por otras contribuciones que hizo. De hecho, si uno busca en Internet referencias judías, va a encontrar muchas. Y además él era un militante de la causa judía.
Fijaos, para que veáis simplemente cómo es el Hajibur, en este caso es el almanaque perpetuo, que las tablas son casi idénticas, salvo algunas son idénticas, pues fijaos, aquí lo que va indicando el año 1 es 1473 y aquí lo que va indicando es la entrada del sol, en esta casa concreto, en los distintos signos. Te va diciendo en cada año el tiempo que está en cada signo, cuándo entra y cuánto sale. Esto es importante porque quiero que os deis cuenta que siempre los cálculos astronómicos, por razones que expliqué, se dan referente a los signos. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que, antes he dicho Celaya o Salaya, de las dos formas lo he visto escrito, hace una traducción muy interesante del Jibur. Digo que es muy interesante porque yo la he estado leyendo y explica muy bien cómo se manejan las tablas. Esto no es normal, lo explica con mucho detalle. Seguramente que es una traducción literal del hebreo, porque el Jibur estaba escrito en hebreo, probablemente cuenta con el apoyo de Zakut. Pero es muy interesante porque leyendo estas tablas tiene mucha información astronómica, muchísima. Referente al texto astrológico de Zakut, el Tratado Breve de las Influencias del Cielo, que escribe en Gata, probablemente en torno a 1483, y que nos ha llegado a través de la copia que adquirió Hernando o Fernando Colón, pues tiene muchas cosas interesantes. Yo simplemente haré mención a una, que es esta de aquí abajo. Bueno, lo primero que explica es lo que yo he dicho al principio. Explica claramente que todo el mundo tiene que tener sentido, que los signos están en la novena esfera. Hemos supuesto antes lo que dije al principio, que había distintas esferas, las estrellas estaban en la octava y la novena era la de los signos. Y él dice aquí claramente que lo que de verdad es relevante, los que influyen sobre las personas, no son las estrellas, son los signos, que es un concepto casi mágico, pero el que estaba ahí y era el que decía que influía. Lo dice claramente, dice, ojo, que esto se calcula respecto de la novena. E incluso da ejemplos. Y además da ejemplos que casan con el tetrabiblos. Y, por ejemplo, esto lo pone de forma escrita, dice qué posiciones son las mejores, las que son las casas, yo le he traducido traducir como domicilio, como son las casas preferentes de cada signo. Es decir, por ejemplo, si digo la luna, de la luna su casa natural es Cáncer. Eso es ellos dicen, si la luna está ahí es positivo. Y así crea, todos los signos tienen dos casas menos el Sol, por razones obvias que tiene solo una casa, que es Leo. Si el Sol está en Leo es positivo. Y así hace, ¿qué es esto? Pero esto, insisto, esto lo describe Zakut en su Tratado Breve de la Influencia del Cielo, pero esto viene del tetrabiblos y esto era usado habitualmente. Fijaos, esto mismo lo utiliza el que va a ser el que va a tener la cátedra de astrología, mientras que en este mismo periodo, suponemos que ya Zakut está fuera de Salamanca. En ese momento, el que está enseñando en la cátedra de astrología es Diego de Torres. No lo equivoquemos con Villarroel, que no tiene nada que ver. Y llevaba ya, digamos que como asociado adjunto, en terminología actual, varios años antes, pero la cátedra como tal la tiene entre 1481 a 1495 y escribe unos apuntes muy interesantes que es el Opus Astrologicum, aunque el título es latín, está escrito en castellano de la época, porque nos da una idea clara de qué es lo que se enseñaba en esa época a los alumnos de la Universidad de Salamanca.
y en paralelo, a continuación escribe, a continuación yo creo que en paralelo, porque me coinciden en las fechas, escribe un texto también astrológico, que lo voy a comentar después, muy interesante, referente a un eclipse que se produjo en Salamanca. Y eso lo dejo ahí porque de los eclipses es con lo que casi voy a cerrar después, en un breve instante, algo poco conocido. Simplemente pondré aquí, esto es un ejemplo del opus astrológico y aquí tiene varios ejemplos de cómo se calculan las cosas. Aquí lo tengo puesto, este es un ejemplo concreto que se hacen siempre pensando sobre todo en los médicos y lo que este señor lo calcula todo de acuerdo a los criterios de Zacu respecto a la octava esfera, pero que a la novena. Comparo con la octava para dejar claro que aquí los cálculos siempre se hacían, como era lo habitual, respecto de los signos. En esta misma época, en este mismo periodo, a mediados de 1480, se atribuye 1483-1486, se pinta lo que después se llamaría el cielo de Salamanca. Yo creo que lo habéis visto todo, es una maravillosa pintura. Daré dos pinceladas muy breves. Estaba en la capilla de San Jerónimo, estaba escondido. Bueno, escondido cuando se encontró. Inicialmente formaba parte de la biblioteca universitaria de esa época. Y en el año en torno a 1759, creo recordar, lo esconden ahí porque suben el techo de la bóveda de la capilla, queda escondido y permanece escondido siglo y medio. Se redescubre en 1901, aunque yo he entrado dentro del original y veo que realmente la gente entraba ahí antes porque hay fechas escritas. Bueno, el signo es claro, ya veremos después que están representados, ya lo veremos, se ve claramente 5 signos zodiacales y distintas constelaciones. Está ahí, es lo que se conserva, que es un tercio del original. Hay que decir, fijaos, esta imagen es el cielo de 1927. Esa foto es de 1927. ¿Veis el estadio de deterioro tan avanzado en el que estaba? Y este es, una vez que se recupera ese cielo, se lleva, los hermanos Budiols vienen aquí y hacen un trabajo, no voy a entrar en los detalles, con una técnica que se llama estrapo, se lo llevan a Barcelona y acaban restaurados, acaban trasladándolo del sitio al sitio que está ahora. Pero lo que quiero que os deis cuenta, simplemente como curiosidad, es lo diferente que era el cielo que ellos se llevan del actual. Hay cosas, como que ahí pone Mercurio, que aquí ya no aparece. Hay estrellas que están repintadas. De hecho, habían sido repintadas antes, pero no voy a entrar en el detalle. En fin, simplemente quiero decir que el cielo que hay ahora es un cielo restaurado. No soy un especialista para entrar en más detalles. Y lo que hay un consenso general, o no general, pero muy amplio, es de que estas representaciones están basados en otro libro que hemos expuesto en la exposición, que es el Poeticon Astrolomicon, y que veis que tiene la misma iconografía. Dicho sea de paso, voy a decir varias cosas. Fijaos en el carro. El carro tiene Mercurio, claramente, porque además ahí lo pone, y después pone Virgo y Acuario. Sí, que son sus signos, los signos asociados a Mercurio. Fijaos, hay un planteamiento que uno se puede hacer. Yo cuando lo redescubrieron, después de restaurarlo, una última, o no sé si se llama restauración o adecuación, que se hizo hace unos años,
y lo vi de nuevo, pues con ojos astronómicos, pues uno se ve que, por ejemplo, no es un cielo astronómico. ¿Por qué? Entre otras cosas, por ejemplo, si aquí tenemos Leo y aquí tenemos Virgo, el Sol en la realidad está aquí y Mercurio debería estar aquí y está pintado en otro sitio. Es decir, no es una representación, no estamos en una representación astronómica. Más cosas podemos decir. Por ejemplo, Libra está virado respecto a su distribución en el cielo real. Para mí, claramente, estamos ante un cielo astrológico. Desde luego, las estrellas no coinciden con las estrellas reales, pero esto tampoco... no sabemos cuáles eran exactamente las originales. Tampoco seguramente que no era pretensión del autor que fuesen las estrellas reales. Además, era extremadamente difícil posicionar las estrellas reales. Leyendo el Hargibur, que lo he estado yo leyendo, dice, él solamente, el señor Zakut, que es el de la época y el que era la referencia, solamente posiciona en total 50 o 60 estrellas del cielo, reales, y explica por qué es muy difícil. Después dice que quitando un número reducido de estrellas no son interesantes, son un número concreto si las considera relevantes. Y él describe incluso por qué las elige, es decir, la gente de esa época no sabía posicionar estrellas en los términos modernos. Eso ocurriría en el año 1607, es el primero que yo tengo referencia en Europa, lo que sería un planisferio. Cuando este cielo se redescubre, pues hay varias referencias de la época. Aquí yo lo cito, recopiladas o recogidas en un libro estupendo de José María Martínez Frías, en la que dice que ahí lo que había, eran los 7 planetas, los signos zodiacales, lo dice expresamente, a un lado 21 constelaciones boreales y al otro 15 australes. La profesora Lucía Laot dice que de eso se conservan, y aquí me interesa mucho, los 5 signos zodiacales. En fin, hace una interpretación interesante, astrológica, de cuál era el cielo anterior y cuál es el que se conserva. Y hay la persona, un eminente catedrático de esta facultad, que fue de esta facultad, Laínez Alcalá, es el primero que yo he leído un texto suyo que habla del cielo de Salamanca. Y en este cielo de Salamanca, él es el que le pone el nombre. Es la primera vez que aparece el nombre del cielo de Salamanca. Está claro que no significa que sea el cielo de Salamanca el visto desde Salamanca. ¿Por qué? Porque ahí hay constelaciones como Centauro que no se ven desde Salamanca. Entonces, simplemente entendamos lo del cielo de Salamanca como un cielo astrológico, lo que está representada la fóbela celeste, tal cual la concibió en términos iconográficos, tal cual la concibió Ptolomeo desde Alejandría. Desde ahí sí se veía eso. Entonces yo le he llamado el cielo de Alejandría. Creo que es más representativo de la realidad. Este profesor Laínez Alcalá dice además varias cosas interesantes, que es muy interesante decir. Él se plantea, dice, esto es un cielo astrológico claramente, y él se plantea la idea si representa algún evento, como era frecuente en astrología. Y dice, bueno, pues pudo ser, poco antes había nacido el príncipe Juan, pero lo descarta, y lo hace muy bien descartado, porque él dice que ahí el sol está en el signo de Leo, y dice expresamente, entra en este signo el 13 o 14 de julio, según dice el Jibur y el almanaque de Zakut. Eso lo he añadido yo. Y va desde el 14 de julio al 14 de agosto. Después viene Zinner, en 1960, que es lo que más se ha difundido. Él dice que es un cielo... Este lo descarta como cielo real. Zinner dice que es un cielo real, un cielo que puede, porque que se dio el 6 de agosto, y dice él, para conmemorar la inauguración de la biblioteca
un 6 de agosto de 1475. Claramente, aquí este señor, Laínez, decía que eso era, no se lo dice a él, pero él dice que, que la pintura es de posterior a 1480, la pintura de la bóveda. Bueno, y simplemente por dar datos, para que se vea claramente lo que estoy diciendo, las fechas, este es la tabla de Ptolomeo, de Zacut, donde se muestra la entrada a los distintos signos. El año 3 es 1475. El Sol, como decía Laínez Alcalá, entra en julio, el 14 de julio, y sale a Virgo el 14 de agosto. Y aquí sucede algo curiosísimo. Y lo que sucede es que pasa por esta universidad en 1992 una historiadora y le pregunta a un amigo astrónomo que le diga en qué fechas se dio esa posición del cielo. El astrónomo dice, mira, con los datos que me da es imposible saberlo, pero podría ser que coincidiese con un cielo entre el 14 y el 29 de agosto de 1475. Y esta idea se ha difundido, pero es errónea, porque cuando uno va al original alemán, ve que la profesora le pregunta signo zodiacal usando la palabra signo zodiacal, y el astrónomo lo interpreta como constelación. Él no es un especialista en astronomía medieval. Yo cuando me di cuenta de esto, intenté contactar con el astrónomo. Desafortunadamente había muerto. Una interpretación real, para mí más en consonancia con la época, es seguir a Zacut, a las casas, y pensar que los signos, que los planetas están en sus signos. O domicilios, encaja perfectamente, no se puede asegurar, porque nos falta las 2/3 partes, pero encaja perfectamente, y lo curioso es que un joven que ha hecho un trabajo de máster, que yo no tenía contacto con él, pues dibuja un cielo que casa exactamente, pone los planetas en los domicilios, y hay como una coincidencia sin pretenderlo. Y aquí caben todas las constelaciones que decía Ptolomeo, están todas y encajan perfectamente. Bueno, cierro este tema y voy a acabar con un tema muy bonito y que me ha sorprendido mucho. En este periodo, va a suceder en Salamanca un eclipse excepcional. En 1478, el 29 de julio, sucede un eclipse en Salamanca como no se había dado en 1000 años y pasarán otros 1000 hasta que se dé. Se puede reproducir, ahora yo lo pondré. El Sol ocultó el cielo más de unos 5 minutos y medio. Eso para un eclipse es enorme. Yo he estado en uno. Me he ido al Quinto Pino y se escondió el cielo 3 minutos. Uno de 5 minutos es porque justo ocurrió el máximo del cielo sobre Salamanca. Uno se hace una pregunta, decir, bueno, ese fue un fenómeno de verdad, un evento excepcional. Este sí fue un evento excepcional. ¿Qué referencia tenemos de la época? Las he buscado por ahí y fijaos, lo cita. He encontrado una indirecta, que es citada de forma general, de Juan Salaya, que dice: aconteció un horrible eclipse en el que se vieron todas las estrellas, al que le siguieron muertes de pontífices y de príncipes, y que del eclipse había prevenido el maestro Celaya. No lo dice él, lo dice uno que está escribiendo una historia de Vaca, maestro Celaya, insigne filósofo de Salamanca. Es decir, parece ser, porque en el documento del que lo dice Celaya no lo he encontrado, ni creo, no aparece en ningún sitio. He puesto el más próximo a la época donde se dice esto. Simplemente, si hay una referencia muy importante, dice que lo había prevenido. Realmente con las tablas de Zacut se podía prevenir
Lo que pasa es que esto sucede justo cuando Zacut está preparando sus tablas. Y eso es una cosa curiosa. Y también lo comenta, este es el año judío, lo comenta muchos años después de cuando ocurrió, en un texto sobre genealogías que escribe Zacut. Y en este texto sobre la analogía, Zacut estaba en Salamanca, claramente, dice tal año, el miércoles 29, lo pongo en juliano, 29 de julio de 1478, a mediodía en España hubo un eclipse solar distinto a todo lo que se había visto, pues el cielo se oscureció como si fuese medianoche. Es decir, esa es una referencia y todavía he encontrado otra muy curiosa de un seminarista que escribe después una historia de España, y aquí, fijaos, lo podéis leer claramente, cómo cuenta el eclipse. Son las tres referencias que he encontrado. Es muy interesante, ¿no? Esto, porque para mí hay muy poquitas referencias para algo tan excepcional. Esto lo vio todo el mundo, no había que ser un observador. Tenía que haber quedado un poco en la memoria colectiva. Fijaos, aquí tenéis una imagen de cómo fue, de por dónde pasó el eclipse. Veis que el máximo, aquí lo pone exactamente, el máximo, porque la zona de sombra va barriendo y es larga, pero hay un punto de plenitud que se alcanza sobre Salamanca. Quiero decir que la OSAE, la Organización Astronómica Salmantina OSAE, en su página web podéis acceder al listado histórico de eclipses pasados y eclipses futuros. Yo la recomiendo mucho, para que veáis ahí los eclipses que se han dado en Salamanca y lo que se van a dar. Por cierto, se va a dar uno muy bueno en 2 años. No tan espectacular como este. Bueno, aquí no sé si se ve bien, aquí yo lo he simulado el eclipse real, lo que aconteció, lo que se veía en Salamanca, cómo había quedado, y diré alguna cosa más. Poco después, en el 16 de marzo de 1485, ocurrió otro eclipse. Ese no llegó a ser eclipse total. Aquí tengo reproducido cómo llegó, fue un eclipse parcial, pero con una parcialidad alta. Aquí está distribuido y fijaos, a este eclipse sí se le dedica el libro que he dicho antes, el libro de Torres, se dedica a este libro, habla de pestilencias. Primero hay una cosa científica que lo prevé, porque lo escribe un poquito antes, luego sabe preverlo, pero después habla de las fatalidades que tendrá. Y después, fijaos, también aparece la carta en el Tratado de las Influencias del Cielo de Zacut. A este eclipse, ¿no? O sea, este es curioso, hay más referencias, a pesar de ser mucho menos relevante. No sé los motivos, quizás porque, no lo sé, puedo especular, mejor me callo. Haré una cosa, simplemente, para lo que voy a comentar después. Esto es una reproducción del eclipse, lo estoy simulando ahí. Estáis viendo lo que va sucediendo, por dónde sucede, cómo se va a ir oscureciendo el cielo y cómo van a ir apareciendo las estrellas. Esto es relevante. ¿Y por qué es relevante? Pues lo voy a contar en un momento. Esto es relevante porque nos permite estimar cuál era la duración del año en el pasado. Esto puede llamar la atención. Uno puede pensar que un año dura lo mismo, exactamente al segundo. Sin embargo, la Tierra se va ralentizando debido a la atracción de las mareas de la Luna. Este fenómeno es muy lento, pero en un periodo de 500 años puede afectar varios segundos, bastante más de un minuto. Digo, a la duración del año entero. Un día, no se nota.
pero en el año entero se han podido acumular 100 o 200 segundos, según los cálculos. Fijaos cómo van a ir apareciendo las estrellas cuando está la oscuridad. Entonces, según las referencias de la época y los comentarios que se hagan, esto se utiliza ahora para estimar la velocidad, la duración indirectamente, la duración del año o la velocidad de rotación de la Tierra en el pasado. Y esta es una de las razones por las que lo he buscado, ¿no? Fijaos qué cosa más curiosa. Diré para cerrar, bueno, casi, me queda una sola diapositiva, algo interesante. Otro de los libros que hemos expuesto, porque además se dio después una exposición, una conferencia muy interesante sobre este tema, hay un texto de Santa Cruz que nos dice, nos da unos datos muy interesantes, porque nos va a decir cómo se realiza la reforma del calendario gregoriano. Ahí tengo el texto literal que está manuscrito por Santa Cruz. Y él lo que dice, más o menos, lo dice literalmente, es que hay que insertar un día cada 132 años. Lo dice expresamente. En la reforma gregoriana es un día cada 133,3 años. Realmente el Papa, sabiéndolo muy bien, utiliza una forma mucho más elegante y sencilla de hacer esta corrección, pero la corrección final es de 133,3. Lo curioso es que esto estaba así. Pero lo que quiero decir con esto, que en cualquier caso no hay un calendario perfecto, porque la Tierra se va ralentizando. Este calendario, aunque no está ajustado a la centésima de duración del segundo un año, es que tampoco un año se puede precisar con tanta precisión. Y dentro de una serie de años, de muchos, se han acumulado, el año durará unos minutos más. Simplemente os digo como curiosidad adicional. Y ya para acabar, simplemente diré que hemos acabado la exposición exponiendo con un libro clásico, que es el libro de Copérnico. El libro de Copérnico de las revoluciones de la órbita celeste. De nuevo, sobre este libro hay un malísimo malentendido. El libro tiene dos cosas. Es el primero, muchas cosas buenas. Una buena, que no la has visto comentar en casi ningún sitio, y es que incluye por primera vez las posiciones de las estrellas ya no referidas a los signos zodiacales. Abandona ya la idea de octava esfera. Eso no se dice por ahí, pero es una cosa importante de este libro. Se olvida ya de que exista una octava esfera con los signos zodiacales. No aparecen para nada. Pero hay algo curioso. Él coloca, se ha dicho porque no es así, que él coloca el Sol en el centro y que los planetas giran en torno al Sol. Eso es una verdad a medias. Cuando uno lee el libro, que es duro de leer, se encuentra con algo mucho más complicado. Él coloca para cada planeta, sigue la idea de Ptolomeo. Ha colocado el Sol en el centro, pero los planetas realmente no giran en torno al Sol. Cada planeta gira en torno a un diferente. Y a su vez, el planeta es el que va ahí. Va girando, formando un hipiciclo. Esto podría explicarlo en términos de Platón, porque aquí lo que va a seguir son dos ideas de Platón, que es que los movimientos tienen que ser círculos y constantes. Y él se empeña en hacerlo y crea un modelo complicadísimo, que para mí es el que hace que no tenga éxito. No como el que dicen de que fue la persecución de la Iglesia, que no fue así, porque en esta universidad el libro este existía, Felipe II lo tenía y fue enseñado, o por lo menos se tenía aquí, hasta 1616, que se prohíbe por el enfrentamiento que tiene la Iglesia con Galileo. Y esta es otra de los aprendizajes, para mí, de la exposición. Simplemente, como finalización, pues diré que algunas de las cosas que hemos dicho aquí, bueno, lo hemos recopilado en un librito, que si lo queréis comprar, yo me promociono, aunque yo no reciba nada, está en Mercatus, y después hemos puesto el acceso a los libros y algunas de las explicaciones que hemos dado ahí en esa dirección web. Ahí podéis acceder a los libros literales y explicaciones, a los libros originales. Es un sitio
que el que quiera dedicarse a investigar, y aunque sois mayorcitos como yo, pues es de los trabajos bonitos para realizar, entrar en estos libros que muchos de ellos, como algunos de los que he puesto ahí, se pueden leer perfectamente. Y yo creo que al ser que ha sido dentísima, no he controlado el tiempo, no sé si me he pasado por mucho o por poco, pero en cualquier cosa, preguntas.